Nacida para desafiar al cielo. Cómo una mujer se convirtió en la única emperadora de China. Imagina un mundo donde las mujeres no podían gobernar, donde la política, la administración y la guerra estaban reservadas solo a hombres, donde tu voz valía poco y tus decisiones podían ser ignoradas o castigadas con la muerte. Ahora imagina que en ese mundo una joven de familia noble pero no poderosa comienza a moverse entre los pasillos del poder, aprendiendo a leer cada gesto, cada mirada, cada susurro en los salones del palacio, y decide que no se conformará con ser invisible. Esa joven es Wu Zetian. Esa joven cambiará para siempre la historia de China. Wu Zetian nació en 624, en Wenshui, provincia de Shanxi, durante la dinastía Tang, una época de esplendor económico y cultural, pero también de rígidos códigos patriarcales. Desde niña destacó por su inteligencia prodigiosa, su memoria excepcional y su curiosidad insaciable. No solo aprendía a leer y escribir con destreza, sino que se sumergía en textos de filosofía, confuciana, budista y taoísta, poesía, historia y política. A diferencia de muchas niñas de su época, Wu no se limitaba a la educación doméstica. Ella estudiaba el mundo que la rodeaba con una mirada estratégica, siempre preguntándose cómo funcionaba el poder y cómo podía aprovecharlo. Desde pequeña mostró algo que la diferenciaría de todos, la capacidad de observar a los demás con precisión quirúrgica. Prestaba atención a los gestos, los silencios, las miradas, las alianzas ocultas, las enemistades y los patrones de comportamiento de su familia, los funcionarios y los nobles de su entorno. Cada interacción era un aprendizaje, un dato que almacenaba para usar más adelante. Wu comprendió muy pronto algo crucial. En un mundo donde los hombres controlaban casi todo, la paciencia, la astucia y la inteligencia estratégica serían más poderosas que la fuerza física o la obediencia ciega. A los 14 años, Wu fue enviada a la corte del emperador Taizong como concubina de bajo rango. Para muchos jóvenes en su posición, la vida en el palacio era una condena a la invisibilidad, y la muerte del emperador significaba casi siempre el exilio a un convento. Pero Wu no estaba hecha para desaparecer. Observó cada movimiento, cada jerarquía, cada ritual y comenzó a mapear un mundo lleno de oportunidades escondidas tras la apariencia de orden. Aprendió a leer a las personas, anticipar reacciones y calcular riesgos con una precisión que la colocaría años más tarde en la cima del poder. Wu Zetian desarrolló una forma temprana de inteligencia política que combinaba empatía, cálculo y manipulación. Sabía cuándo mostrarse accesible, cuándo guardar silencio y cuándo intervenir. Entendió que el poder no siempre se ejerce desde el trono visible, sino desde la sombra, moviendo los hilos de la política mientras otros creen que todo sigue igual. Desde esa adolescencia, Wu comenzó a construir una estrategia a largo plazo. No quería ser solo una concubina más, quería ser la única mujer en la historia china que lograría gobernar como emperadora. Esta primera etapa de su vida revela algo fascinante. Wu Zetian no era simplemente ambiciosa, era visionaria. Desde niña comprendió que el mundo no solo se conquista con armas o títulos, sino con información, percepción y la habilidad de anticipar a los enemigos antes de que ellos siquiera supieran que existían. La historia de Wu Zetian comienza aquí, con una joven que transformó su inteligencia, su paciencia y su astucia en las armas más poderosas jamás vistas en la corte imperial de China. Entre intrigas y oportunidades. Cómo la astucia convirtió a una concubina en la sombra del trono. Tras la muerte del emperador Taizong en 649, la mayoría de sus concubinas fueron enviadas a conventos budistas, un exilio disfrazado de retiro espiritual. Para muchas, esto significaba el final de cualquier posibilidad de influencia. Para Wu Zetian significó el comienzo de su gran juego político.
Desde el convento no se conformó con observar pasivamente. Estudió los movimientos de la corte, las rivalidades internas, los patrones de los funcionarios y, sobre todo, la personalidad de Gaozón, hijo del difunto emperador y nuevo gobernante. Cada conversación escuchada, cada informe de funcionarios y cada noticia que llegaba desde la corte era un dato que Wu almacenaba cuidadosamente en su mente. Cuando regresó a la vida palaciega bajo el reinado de Gaozón, lo hizo con estrategia. Se convirtió rápidamente en la concubina favorita y luego en consorte oficial. Pero su ascenso no se basó solo en afecto o belleza. Su influencia se cimentó en inteligencia, previsión y control de la información. Mientras otros se concentraban en ganar el favor visible del emperador, Wu construía redes de lealtad y debilitaba silenciosamente a quienes podrían desafiarla. Rivalidades entre concubinas eran explotadas a su favor, funcionarios eran cooptados, aislados o eliminados mediante acusaciones calculadas. Su método combinaba paciencia, cálculo y crueldad medida, y su reputación comenzó a crecer. Wu no solo era inteligente, sino que también inspiraba respeto y temor. Uno de los movimientos más sorprendentes de esta etapa fue su uso del budismo como herramienta política. Wu promovió la traducción y difusión de textos que sugerían que su ascenso estaba predestinado por el cielo. No era solo fe, era propaganda estratégica. Creó la percepción de que su influencia era un mandato divino, lo que fortaleció su legitimidad ante el emperador, los funcionarios y más tarde ante todo el reino. Durante este periodo, Wu Zetian perfeccionó lo que sería su sello histórico, el arte de gobernar desde la sombra. Aunque Gaozón era el emperador oficial, gran parte de la política y la administración estaba ya influida por ella. Nombramientos, decisiones de gobierno y estrategias administrativas pasaban por su aprobación. Su habilidad para operar así le permitió aprender a gestionar conflictos, supervisar la burocracia y consolidar su autoridad sin exponerse demasiado. Una estrategia que solo podía funcionar gracias a su inteligencia y su paciencia. Wu Zetian también comenzó a mostrar la combinación que la haría legendaria: ambición sin límites, cálculo frío y disposición a usar la crueldad cuando fuera necesario. Su capacidad de equilibrar miedo y respeto, sumisión aparente y poder real, y lealtad y traición calculada, le permitió avanzar en un mundo que nunca había visto una mujer con semejante habilidad política. Cada paso que daba la acercaba a su objetivo: ser la primera y única mujer emperadora en la historia de China, capaz de controlar un imperio que hasta entonces había sido inalcanzable para cualquier mujer. Esta etapa de su vida es clave para comprender a Wu Zetian, una joven que transforma la paciencia, la inteligencia y la estrategia en poder real, que aprende a leer y manipular a hombres mucho más poderosos y que empieza a proyectar una sombra que algún día cubrirá todo el palacio imperial. Desde aquí, su ascenso deja de ser improbable, comienza a ser inevitable. La sombra del trono. Cómo Wu Zetian comenzó a consolidar su poder absoluto. El Palacio Imperial Tang era un laberinto de lujo, protocolo y peligros ocultos. Para sobrevivir y prosperar, había que entender que cada gesto, cada palabra y cada mirada podían tener consecuencias que iban desde la pérdida de influencia hasta la muerte. Wu Zetian, que hasta ese momento había aprendido y observado, comenzó a actuar con una precisión estratégica sin precedentes. No solo buscaba el favor del emperador Gaochong, sino convertirse en la figura indispensable detrás de cada decisión política. Uno de sus primeros pasos fue consolidar su posición frente a sus rivales más inmediatos, las otras concubinas y miembros influyentes de la corte. Wu comprendió que la confrontación directa era peligrosa y en lugar de eso utilizó la manipulación psicológica y la división interna. Favorecía a ciertos funcionarios sobre otros, sembraba rumores cuidadosamente seleccionados y promovía conflictos silenciosos entre sus rivales.
Cada movimiento estaba calculado para debilitar a sus adversarios sin que ella pareciera directamente responsable, un patrón que repetiría durante toda su vida. Al mismo tiempo, Wu Zetian comenzó a extender su influencia más allá del emperador. Comprendió que el poder real residía en controlar la burocracia, los nombramientos y la información. Promovió a funcionarios leales, eliminó discretamente a quienes podían ser un obstáculo y utilizó su carisma y conocimiento para ganarse aliados en todos los niveles de la administración. Incluso los eunucos, que tenían acceso privilegiado a los secretos del palacio, fueron observados y manipulados para convertirlos en aliados indirectos. Una de sus estrategias más efectivas fue la instrumentalización del budismo. Wu no solo era una mujer culta y devota, comprendió que la religión podía ser utilizada como herramienta de legitimación política. Encargó textos que presentaban su ascenso como voluntad divina, promovió rituales y ceremonias que reforzaban su imagen de elegida por el cielo. Y logró que la corte comenzara a percibir su poder no como un capricho personal, sino una necesidad para el equilibrio del imperio. Con esta maniobra, Wu Zetian combinó espiritualidad, política y psicología, reforzando la idea de que su autoridad era innegable. A medida que consolidaba su posición, Wu Zetian comenzó a mostrar otra faceta clave de su carácter, la crueldad calculada. Rivalidades que podrían haberse resuelto con sutileza se transformaban en destierros, acusaciones de traición y, en algunos casos, ejecuciones silenciosas. La eficiencia de sus métodos no residía en la violencia visible, sino en la capacidad de sembrar miedo y lealtad simultáneamente, de manera que nadie se atreviera a desafiarla abiertamente. Durante esta etapa, Wu Zetian también comprendió la importancia de proyectar una imagen de sumisión aparente. Mientras la corte y el emperador creían que ella obedecía y servía, ella ejercía el poder real detrás de escena. Esta dualidad, la combinación sumisa y control absoluto, sería uno de sus rasgos más característicos y más temidos por la corte imperial. La sombra del trono estaba formada. Wu Zetian no era aún la emperadora oficial, pero su influencia se sentía en cada decisión, cada nombramiento y cada política del imperio. Comenzaba a perfilarse como la figura central del poder, una mujer que había transformado paciencia, inteligencia y astucia en armas letales de manipulación y control, y que estaba a punto de dar un paso que cambiaría la historia de China para siempre. Maniobras de poder y eliminación de rivales. Cómo Wu Zetian comenzó a dominar la corte Tang y preparar su ascenso al trono. El ascenso de Wu Zetian al poder absoluto no fue un acto súbito ni un golpe de fortuna. Fue el resultado de décadas de observación, estrategia y manipulación calculada. Para entender su dominio, es necesario comprender la dinámica de la corte Tang, un lugar donde los oficiales de alto rango, los eunucos y las concubinas competían constantemente por la influencia del emperador, donde la traición y la lealtad podían cambiar de manera repentina. Wu Zetian comenzó a consolidar su poder atacando sistemáticamente a sus rivales más peligrosos. Las concubinas con más influencia fueron apartadas mediante acusaciones, traición, conspiración o simplemente la percepción de deslealtad. Algunos fueron desterrados, otros fueron ejecutados silenciosamente. Pero no lo hacía de manera caótica. Cada acción estaba planificada para maximizar el miedo y la dependencia hacia ella, reforzando su imagen como indispensable para la estabilidad de la corte y del imperio. Además de su manejo de las concubinas, Wu Zetian sabía que los funcionarios de la corte eran clave para controlar el gobierno. Identificaba a los más inteligentes, ambiciosos o peligrosos y los manipulaba con precisión. Algunos se convertían en aliados, otros eran cooptados mediante cargos, títulos o privilegios,
y los que no podían ser controlados eran eliminados lentamente mediante acusaciones de corrupción o conspiración. Su método era siempre sutil, nadie podía señalarla directamente como responsable, y así construía un sistema de obediencia basado en la lealtad y el miedo simultáneamente. El uso del budismo como herramienta de legitimación política también se volvió más sofisticado. Wu Zetian promovió ceremonias, templos y textos sagrados que reforzaban la narrativa de su poder como voluntad divina. Incluso funcionarios reacios comenzaron a adoptar esta percepción, lo que reforzó su autoridad y debilitó cualquier resistencia ideológica. Su habilidad para mezclar religión, política y psicología social fue excepcional y única en la historia de China. Otro elemento clave de su estrategia fue el control del emperador Gaozong. Wu no solo buscaba su afecto, entendió que para gobernar necesitaba influir en cada decisión del trono. Comenzó a participar activamente en asuntos administrativos, recomendar nombramientos, supervisar la burocracia y dictar políticas de manera discreta pero constante. Mientras el mundo veía al emperador como soberano absoluto, Wu Zetian era quien realmente gobernaba detrás de escena. Esta etapa también revela su lado más despiadado. Wu entendió que la supervivencia y el poder absoluto requerían eliminar a cualquier rival potencial, ya fuera mediante castigos directos o manipulación indirecta. Cada movimiento era calculado, para que el enemigo cayera en su propia trampa. Funcionarios y familiares de la corte eran eliminados no por impulsos, sino como parte de una estrategia de décadas, creando un sistema de control casi absoluto. En paralelo, Wu comenzaba a proyectar la percepción de inevitabilidad. La corte y el pueblo empezaban a aceptar que su influencia no era temporal ni accidental, sino el resultado de un talento superior, y según la narrativa budista que ella promovía, la voluntad del cielo. Este equilibrio entre miedo, respeto y percepción divina sería la clave para que años después Wu Zetian lograra romper todas las convenciones y convertirse en la primera y única emperadora de China. En resumen, la cuarta etapa de su vida muestra cómo Wu Zetian pasó de ser la favorita del emperador a convertirse en la arquitecta silenciosa del poder imperial, combinando inteligencia, astucia, manipulación calculada y uso estratégico de la religión, sentando las bases de un reinado que cambiaría para siempre la historia de China. Ascenso al trono. La mujer que desafió al imperio. Cómo Wu Zetian se convirtió en emperadora y rompió siglos de tradición. Después de años manipulando la corte y consolidando su influencia detrás del trono, Wu Zetian llegó a un punto crítico. El poder ya no era solo una sombra detrás de Gaozong, sino algo que podía tomar de manera directa. Sin embargo, convertirse en emperadora de China no era simplemente una cuestión de ambición personal. Significaba desafiar siglos de tradición confuciana, un sistema donde la autoridad suprema estaba reservada para hombres, y donde la idea de que una mujer gobernara era considerada impensable, incluso blasfema. El primer paso fue consolidar su poder frente al emperador Gaozong, que para entonces estaba enfermo y debilitado. Wu Zetian utilizó su inteligencia para posicionarse como indispensable, tanto para la administración diaria como para mantener la estabilidad de la corte. Sus métodos eran meticulosos, promovía funcionarios leales, eliminaba discretamente a quienes podían desafiarla y utilizaba la percepción de su consejo como guía divina para reforzar su autoridad. Cada acción estaba diseñada para preparar la aceptación de su poder por parte de la corte y del pueblo, sin recurrir a un golpe de fuerza evidente. La consolidación de su influencia incluyó también la eliminación sistemática de rivales familiares y políticos. Se sabe que ejecutó o desterró a varios miembros de la familia imperial que podrían cuestionar su autoridad. Cada movimiento era un ejemplo de su crueldad calculada. Nadie podía desafiarla sin arriesgar la muerte o la ruina.
Al mismo tiempo, Wu cultivaba aliados en posiciones clave, creando un equilibrio que le permitía controlar los hilos del poder sin ser percibida directamente como la autora de cada eliminación. Wu Zetian también se valió del budismo para legitimar su ascenso. Los textos y rituales que promovió afirmaban que su liderazgo estaba predestinado, presentándola como una figura elegida por los dioses para guiar al imperio. Esta manipulación de la religión no solo reforzó su autoridad frente al emperador y los funcionarios, sino que generó un aura de inevitabilidad alrededor de su poder, haciendo que los opositores se sintieran cada vez más impotentes. Finalmente, cuando Gaozong murió en 683, Wu Zetian ya había sentado las bases para asumir formalmente el poder. Con una combinación de estrategia, intimidación, culto religioso y control burocrático, logró declarar que asumía el trono no como consorte o regente, sino como emperadora titular, algo que jamás había sucedido en China. Su ascenso no fue solo un triunfo personal, fue un golpe histórico a un sistema que nunca había contemplado el poder femenino, y la convirtió en la primera y única mujer emperadora de China. El reinado de Wu Zetian comenzó con un doble desafío: mantener la aceptación de la corte y establecer un gobierno efectivo. La oposición era inevitable: funcionarios conservadores, nobles rivales y miembros de la familia imperial cuestionaban su derecho a gobernar. Pero Wu Zetian demostró que su inteligencia no solo residía en planear su ascenso, sino en sostener su poder de manera efectiva, utilizando una combinación de carisma, miedo y reforma política que reforzó su autoridad de forma irreversible. Gobierno absoluto y medidas impensables. Cómo Wu Zetian consolidó su poder, reformó China y eliminó cualquier amenaza. Una vez en el trono, Wu Zetian gobernó con un control absoluto y un ingenio político inigualable. Su gobierno fue una mezcla de astucia, reformas estratégicas y, cuando lo consideraba necesario, destrucción sistemática de la oposición. Su primer objetivo fue consolidar su poder frente a los funcionarios y miembros de la familia imperial que podían desafiarla. Muchos fueron acusados de conspiración, traición o corrupción y eliminados mediante destierros, encarcelamientos o ejecuciones. Wu Zetian demostraba así que el desafío a su autoridad era un riesgo mortal, reforzando el respeto y el miedo que inspiraba en todos los niveles. Pero su reinado no se basó únicamente en el miedo. Wu Zetian también implementó reformas administrativas y políticas que fortalecieron la eficiencia del gobierno. Reformó la burocracia, promovió el mérito sobre la nobleza hereditaria y favoreció a funcionarios talentosos y leales, independientemente de su origen familiar. Esto no solo aumentó la eficiencia del Estado, sino que también generó lealtad directa hacia ella, consolidando aún más su autoridad. Además, Wu Zetian continuó usando la religión como herramienta política. Impulsó la construcción de templos, promovió la escritura de sutras y consolidó la idea de que su reinado era una misión predestinada por el cielo, lo que le otorgaba un aura divina que desalentaba la oposición y reforzaba su legitimidad frente al pueblo y la corte. Su capacidad para combinar reformas progresistas con tácticas despiadadas era única. Por un lado, modernizaba la administración y fomentaba el mérito. Por otro, eliminaba cualquier amenaza con precisión quirúrgica. Incluso miembros de su propia familia fueron víctimas de su ambición cuando representaban un peligro. Cada acción estaba cuidadosamente calculada para fortalecer su autoridad, consolidar su poder y asegurar su legado histórico. Wu Zetian también comprendió el valor de la percepción, mantuvo un equilibrio constante entre el respeto y el miedo, mostraba justicia y benevolencia cuando convenía y crueldad y rigidez cuando era necesario. Esta dualidad hacía que nadie pudiera prever con exactitud cómo actuaría, aumentando su control psicológico sobre la corte y el imperio.
Durante su reinado, China experimentó un período de estabilidad relativa y expansión cultural, pero siempre bajo la sombra de su autoridad absoluta. Wu Zetian no solo demostró que una mujer podía gobernar un imperio dominado por hombres, sino que podía mantener un control absoluto, implementar reformas efectivas y neutralizar cualquier amenaza con un ingenio que la historia rara vez había visto. En esta etapa, su figura se consolidó como la encarnación de ambición, inteligencia y despiadada estrategia política, dejando claro que Wu Zetian no solo había llegado al poder por circunstancias, sino por habilidad, planificación y voluntad férrea. Su ascenso y su gobierno marcaron un punto de inflexión en la historia de China. Una mujer capaz de desafiar siglos de tradición y establecer un reinado absoluto y duradero. Consolidando el imperio. Reformas, meritocracia y el control absoluto del gobierno. Una vez en el trono, Wu Zetian no solo buscó mantenerse en el poder, sino reestructurar el imperio a su favor, consolidando su autoridad y asegurándose de que nadie pudiera desafiarla sin consecuencias inmediatas. Comprendió que controlar el trono requería más que eliminar rivales, había que controlar la burocracia, los funcionarios y la percepción pública. Uno de sus movimientos más estratégicos fue fortalecer la meritocracia. La dinastía Tang ya había desarrollado un sistema de exámenes para seleccionar funcionarios basados en conocimiento y habilidad, pero Wu Zetian lo llevó más allá. Favoreció a los funcionarios competentes, incluso si no pertenecían a la nobleza tradicional, debilitando el poder de las familias aristocráticas que históricamente monopolizaban los cargos más altos. Esto no solo aumentó la eficiencia del gobierno, sino que creó una red de lealtad directa hacia ella, ya que quienes habían alcanzado su posición gracias a su favor le debían su carrera y, por ende, su fidelidad. Al mismo tiempo, Wu Zetian utilizó tácticas de vigilancia y control político que combinaban inteligencia y miedo. Espías y funcionarios leales vigilaban a aquellos que podían conspirar contra ella, y cualquier rumor de traición se convertía en un pretexto para purgas selectivas. Incluso miembros de su propia familia y aliados cercanos no estaban exentos si se percibía que podían representar una amenaza. Cada acción estaba calculada para mantener la percepción de inevitabilidad y omnipotencia, asegurando que sus enemigos no tuvieran tiempo de organizarse. Wu Zetian también reformó la administración territorial, aumentando la centralización del poder y asegurando que las provincias fueran supervisadas por funcionarios de confianza. Esto redujo la posibilidad de rebeliones locales y le permitió tener un control más directo sobre los recursos y la economía del imperio, elementos clave para sostener su gobierno. La religión continuó siendo una herramienta esencial. Wu promovió el budismo como doctrina oficial, construyó templos y patrocinó sutras que reforzaban la idea de que su reinado estaba predestinado. La combinación de legitimidad divina y control administrativo convirtió a Wu Zetian en una figura que pocos se atrevían a desafiar abiertamente. La percepción era clara: o apoyabas a la emperadora o desaparecías. Sin embargo, su gobierno no era solo crueldad y vigilancia. También implementó políticas que fomentaron la economía, la agricultura y la cultura. Impulsó proyectos de irrigación, promovió el comercio y la estabilidad monetaria, y patrocinó la literatura y la educación. Con ello, demostró que su gobierno tenía ventajas tangibles para el pueblo, reforzando su legitimidad y aumentando su popularidad entre quienes no estaban directamente vinculados a la corte. Wu Zetian había logrado algo que parecía imposible: un equilibrio entre miedo, respeto, eficiencia administrativa y legitimidad espiritual, asegurando que su poder no dependiera únicamente de la fuerza, sino de la estructura misma del imperio. Su reinado comenzó a ser visto no solo como una anomalía histórica, sino como un ejemplo de gobernanza eficaz, aunque gobernada con mano dura y estrategias despiadadas. Mano firme y enemigo silencioso. Cómo Wu Zetian neutralizó rivales
consolidó su control y utilizó la psicología del miedo. Si la parte 7 mostraba la consolidación del poder institucional, la parte 8 revela la faceta más despiadada y estratégica de Wu Zetian, su habilidad para neutralizar rivales antes de que representaran una amenaza real. Su reinado estaba lleno de tácticas que combinaban miedo, manipulación y control psicológico, convirtiendo a la corte y al imperio en un espacio donde desafiarla era inconcebible. Wu Zetian entendía que el poder no se mantiene solo con la autoridad formal, necesitaba el control de la percepción. Funcionarios, familiares y eunucos sabían que incluso la más mínima señal de deslealtad podía tener consecuencias mortales. Esto generó un ambiente en el que cada palabra y cada acción eran medidas con cuidado, y donde la mera sospecha de traición podía justificar la eliminación de un rival. Una de sus tácticas más efectivas fue la utilización de acusaciones cuidadosamente construidas. Cualquier funcionario que tuviera poder, influencia o ambición podía ser acusado de conspiración o corrupción. Wu Zetian manipulaba pruebas, rumores y testimonios, asegurándose de que la acusación pareciera legítima, mientras ella permanecía aparentemente neutral. Aquellos acusados eran rápidamente desterrados, ejecutados o relegados a posiciones sin poder, enviando un mensaje claro a quienes quedaban. Ninguna ambición personal podía florecer sin su aprobación. Además, Wu combinaba estas purgas con recompensas estratégicas. Funcionarios leales recibían títulos, privilegios y oportunidades de carrera, creando una red de dependencia directa hacia la emperadora. Su gobierno estaba basado en una estructura en la que los aliados tenían incentivos para protegerla, y los rivales eran eliminados antes de que pudieran organizarse. Era un sistema que combinaba miedo y gratitud de manera magistral, reforzando su control absoluto. Su manejo del lenguaje y la percepción era igualmente notable. Wu Zetian sabía cómo presentarse ante el público y la corte, como justa, benevolente y elegida por el Ciedo, incluso cuando ejecutaba purgas despiadadas. Esta dualidad hacía que su poder pareciera natural, inevitable e incluso legítimo, mientras los que la cuestionaban desaparecían sin dejar rastro. Wu Zetian también utilizó la religión como elemento de poder psicológico. Patrocinó la construcción de templos, promovió rituales y textos budistas que reforzaban su autoridad y proyectaban la idea de un reinado divino. Esto no solo legitimó su gobierno ante la población, sino que aumentó la percepción de que desafiarla era desafiar la voluntad del cielo, un concepto extremadamente poderoso en la China confuciana y budista de la época. Al mismo tiempo, no descuidó la administración. Supervisó reformas legales, fortaleció la burocracia y centralizó el poder en torno a su figura, garantizando que cada decisión, cada nombramiento y cada política dependiera de su aprobación. Esto convirtió a Wu Zetian en una figura inigualable. No solo la primera mujer emperador, sino también una gobernante que controlaba cada rincón de su imperio con precisión estratégica, capaz de combinar miedo, respeto y eficiencia administrativa en un solo gobierno. La parte 8 de su vida demuestra algo fascinante. El poder absoluto no solo depende de títulos o ejércitos, sino de la habilidad de manipular la mente, la percepción y la estructura misma del sistema político. Wu Zetian lo entendió a la perfección, convirtiéndose en un ejemplo de estrategia, inteligencia y crueldad calculada que aún asombra a historiadores y narradores de todo el mundo. Reinado en plenitud. El control de un imperio. Wu Zetian no solo había alcanzado el trono, había llegado al poder absoluto, y con él la responsabilidad de mantener un imperio que abarcaba millones de personas y un entramado burocrático que se extendía por toda China. A diferencia de muchos emperadores que delegaban, Wu Zetian quería tener control directo sobre la política, la administración y la sociedad, y lo hizo con un ingenio que combinaba eficiencia, cálculo y, cuando era necesario, despiadada crueldad.
Su gobierno se caracterizó por una centralización sin precedentes. Las provincias, que antes tenían cierto grado de autonomía, fueron supervisadas más estrictamente mediante funcionarios de confianza. Wu entendía que los gobernadores y líderes locales podían ser focos de rebelión si actuaban por su cuenta, así que aseguraba que todos sus representantes le fueran leales directamente a ella y no a la tradición aristocrática ni a la familia imperial. Cada funcionario sabía que su posición dependía de la aprobación de la emperadora, y que cualquier error podía ser fatal. Al mismo tiempo, Wu Zetian implementó reformas legales y administrativas que reforzaron su autoridad. Modificó leyes que podían limitar su poder, fortaleció la estructura burocrática central y promovió un sistema en el que el mérito y la lealtad eran más importantes que la riqueza o la sangre noble. Esto atrajo a talentos de todos los rincones del imperio, consolidando una administración eficaz y leal, lo que le permitió gobernar con rapidez y eficacia incluso ante crisis políticas o militares. Pero no todo era administración y eficiencia. Wu Zetian también perfeccionó el arte de neutralizar a sus rivales. Desde miembros de la familia imperial hasta funcionarios de alto rango, nadie estaba exento de vigilancia. Espías y confidentes informaban cada movimiento sospechoso y acusaciones de corrupción, traición o conspiración eran herramientas habituales para eliminar obstáculos sin levantar sospechas directas. La combinación de miedo y respeto convirtió a su gobierno en un ejemplo de control absoluto, donde la sumisión era la opción más segura para sobrevivir y prosperar. En esta etapa, Wu Zetian también expandió su influencia sobre la cultura y la religión. Patrocinó la traducción de textos budistas, construyó templos y promovió ceremonias que reforzaban la idea de que su reinado era predestinado y respaldado por la voluntad divina. Esta manipulación estratégica no solo consolidó su poder ante la corte y la aristocracia, sino que también reforzó su legitimidad frente al pueblo, proyectando una imagen de emperadora justa y elegida por el cielo, aunque detrás de esa imagen existía una mezcla de astucia y crueldad calculada. Wu Zetian demostró que gobernar un imperio no era solo cuestión de leyes o ejércitos, sino de inteligencia, percepción y control absoluto de la información y la psicología de quienes te rodean. Cada decisión, cada nombramiento y cada reforma estaba diseñada para reforzar su poder, aumentar la lealtad y mantener a sus enemigos bajo constante vigilancia. En este sentido, su gobierno se convirtió en un ejemplo de poder absoluto aplicado con precisión estratégica, algo que pocos líderes, hombres o mujeres, habían logrado antes en la historia de China. El arte de la política despiadada. Mientras consolidaba su control, Wu Zetian demostró que gobernar un imperio requería más que inteligencia administrativa. Requería manipulación, previsión y, sobre todo, la capacidad de eliminar amenazas antes de que surgieran. Su reinado estaba marcado por una combinación de habilidades que la hacían temible: astucia estratégica, control psicológico y crueldad calculada. Uno de los aspectos más sorprendentes de su gobierno fue la manera en que neutralizaba a los enemigos políticos sin aparecer directamente como agresora. Funcionarios sospechosos eran denunciados, familiares potencialmente problemáticos eran apartados y aliados demasiado ambiciosos eran controlados mediante promociones selectivas o, si era necesario, eliminaciones discretas. Este patrón se convirtió en un sello de su gobierno: la percepción de inevitabilidad combinada con la eliminación silenciosa de rivales. Pero Wu Zetian no solo gobernaba mediante el miedo, también utilizaba incentivos estratégicos. Funcionarios leales recibían cargos, honores y privilegios, generando una red de dependencia directa hacia la emperadora. Esta mezcla de recompensa y castigo convirtió a la corte en un sistema donde la lealtad se obtenía tanto por temor como por interés, garantizando que su poder permaneciera sólido incluso ante crisis o conspiraciones. Su manejo de la religión fue igualmente estratégico. Wu promovió ceremonias, templos y textos budistas que reforzaban la idea de que su ascenso y su gobierno eran un mandato divino. Esta legitimación espiritual fortaleció su autoridad,
haciendo que desafiarla no solo fuera políticamente peligroso, sino que también se percibiera como un desafío a la voluntad del cielo, un concepto que paralizaba a muchos opositores y reforzaba su imagen de emperadora justa y predestinada. Además, Wu Zetian entendió la importancia de proyectar una mezcla de benevolencia y firmeza. Podía mostrarse justa y misericordiosa frente al pueblo mientras mantenía la corte bajo vigilancia estricta y aplicaba castigos despiadados a quien osara desafiarla. Esta dualidad, esta capacidad de ser percibida como justa y divina al mismo tiempo que ejercía un control absoluto, la convirtió en una figura política única en la historia mundial. Durante este periodo, la emperadora también manejó con destreza las tensiones militares y territoriales. Aunque no siempre estaba directamente en el campo de batalla, su influencia en nombramientos militares y estrategias de defensa aseguraba que el imperio permaneciera estable y que su autoridad fuera respetada incluso por los generales más poderosos. Cada victoria o fracaso militar era cuidadosamente gestionada para reforzar su imagen como líder supremo y protectora del imperio. La parte 10 muestra claramente que el gobierno de Wu Zetian no era improvisado ni casual, era un ejercicio calculado de poder, control y estrategia. Cada decisión, cada reforma, cada eliminación de un rival estaba diseñada para mantener su autoridad intacta, consolidar su reinado y proyectar una imagen de inevitabilidad histórica. Wu Zetian se había transformado en una emperadora que gobernaba con precisión quirúrgica, combinando inteligencia, manipulación y miedo, y cuyo legado marcaría la historia de China como un ejemplo extremo de poder absoluto ejercido por una mujer en una sociedad dominada por hombres. Últimos años y consolidación del legado. La emperadora que desafió siglos de tradición. Hacia el final de su reinado, Wu Zetian ya no era simplemente una mujer gobernando un imperio. Era el eje central de la historia de China. Su control absoluto sobre la corte, la burocracia y la administración se mantenía intacto, y el temor que inspiraba era tal que pocos se atrevían a cuestionar sus decisiones. Sin embargo, incluso en esta etapa, su astucia no se había debilitado. Sabía que mantener el poder absoluto requería adaptación constante y vigilancia interminable. Wu Zetian enfrentó desafíos significativos. A medida que envejecía, surgían conspiraciones entre aquellos que habían esperado toda su vida para recuperar influencia perdida. Funcionarios descontentos y familiares desplazados buscaban puntos débiles en su autoridad. Pero la emperadora no se dejó sorprender. Continuó utilizando purga selectiva, manipulación psicológica y cultos de legitimidad divina para neutralizar cualquier amenaza antes de que se consolidara. Cada movimiento era una demostración de que, aunque los hombres habían gobernado durante milenios, una mujer podía no solo ocupar el trono, sino controlar cada aspecto del imperio de manera más efectiva que cualquier predecesor masculino. Además, Wu Zetian no descuidó el terreno cultural y religioso. Patrocinó la construcción de templos, la traducción de sutras y la promoción del budismo como doctrina oficial, reforzando la percepción de su gobierno como predestinado y legítimo ante los ojos del cielo. La religión, más que una cuestión espiritual, se convirtió en una herramienta política que consolidaba su poder y moldeaba la percepción de la población y la corte. Esta habilidad de combinar espiritualidad y política era extraordinaria y uno de los elementos que hicieron que su legado sobreviviera siglos después de su muerte. Su longevidad en el trono también le permitió implementar reformas duraderas. Fomentó la meritocracia, debilitó las familias aristocráticas que monopolizaban el poder y fortaleció la administración central. Estas acciones aseguraron que, incluso después de su reinado, muchas de sus políticas continuaran impactando el imperio, demostrando que su influencia no era efímera, sino estructural. Psicológicamente, Wu Zetian permaneció intacta y estratégica hasta sus últimos años.
comprendió que la percepción era tan importante como la realidad. Debía proyectar fuerza y legitimidad incluso cuando su cuerpo envejecía. Su reinado era un ejemplo perfecto de cómo inteligencia, manipulación y audacia pueden transformar la historia, mostrando que la ambición femenina podía romper barreras que siglos de tradición habían considerado inquebrantables. Legado y reflexión histórica. Wu Zetian, una emperadora, una leyenda, un enigma. Wu Zetian murió en 705, después de casi medio siglo de influencia política, décadas de gobierno directo y un reinado que transformó la percepción del poder femenino en China. Su figura es, hasta hoy, un ejemplo extremo de ambición, inteligencia estratégica y poder absoluto, pero también de despacho despiadado y manipulación sin límites. Históricamente, Wu Zetian ha sido interpretada de múltiples maneras. Algunos historiadores la consideran cruel y despiadada, responsable de purgas y ejecuciones que sembraron el miedo en la corte. Otros destacan sus reformas, la eficiencia administrativa que introdujo, su apoyo al budismo y su capacidad para consolidar el poder en un sistema dominado por hombres. La verdad probablemente se encuentra en un equilibrio entre estas dos perspectivas. Una mujer capaz de crueldad extrema, pero también de visión, innovación y liderazgo excepcional. Su legado cultural y religioso es innegable. Impulsó el budismo, patrocinó la educación y fomentó la literatura y la filosofía, dejando una huella profunda en la historia intelectual y espiritual de China. Su reinado demostró que el liderazgo femenino podía ser tan efectivo o más que el masculino, desafiando siglos de tradición confuciana que relegaban a las mujeres al silencio y la subordinación. Psicológicamente, Wu Zetian es un estudio fascinante. Su ascenso demuestra paciencia, cálculo, inteligencia emocional y capacidad de manipulación estratégica. Su crueldad no era gratuita, era parte de un plan a largo plazo para asegurar que nada ni nadie pudiera desafiar su autoridad. Esto convierte su figura en un ejemplo extremo de cómo la mente humana puede convertir inteligencia, ambición y observación en poder tangible y duradero. Reflexionar sobre Wu Zetian es reflexionar sobre la naturaleza del poder, la percepción y la historia. Nos recuerda que el liderazgo no siempre es lineal ni predecible, que las barreras sociales pueden ser desafiadas y que la combinación de astucia, estrategia y voluntad férrea puede alterar por completo la historia de un imperio. Wu Zetian murió, pero su leyenda sobrevivió, no solo como la primera y única mujer emperadora de China, sino como un ejemplo de poder absoluto, estrategia y audacia. Su historia desafía nuestras ideas sobre género, liderazgo y política, dejando una pregunta que siga resonando siglos después. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia y la ambición humana cuando se combina con la visión y la paciencia?